En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. Hola, ¿cómo están? Voy a realizar la cuarta parte de herramientas de la matemática para física. Esta es la sección de resolución de triángulos oblicuángulos. Pero antes voy a hacer una oración. Padre querido, tú que estás en el cielo, bendice a la familia de cada estudiante y ayuda a aquellas personas que te necesitan debido a la pandemia. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, voy a empezar con lo que es la resolución de triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo no tiene un ángulo recto, es decir, que ninguno de sus ángulos mide 90 grados. Para resolver los triángulos oblicuángulos se necesita conocer tres elementos, es decir, tres datos, y necesariamente uno de los datos debe ser un lado. Además vamos a utilizar dos leyes, la ley de los senos y la ley de los cosenos. Y para ello voy a enunciar el teorema de los senos. En el teorema de los senos dice, en todo triángulo la medida de los lados es directamente proporcional a los senos de sus ángulos opuestos. Es decir, que tengo esta ecuación. Entonces lo que debo hacer es acá aplicar lo que me dice que acá tengo el ángulo A, acá tengo el ángulo B y el ángulo C. Los ángulos van a ser representados por las letras mayúsculas A, B, C y las letras minúsculas van a representar la medida de sus lados. Entonces dice que es directamente proporcional a los senos de sus ángulos opuestos. Entonces A sobre seno del ángulo A igual a B sobre seno del ángulo B igual a C sobre el seno del ángulo C mayúscula, ¿verdad? Entonces, de acá puedo obtener la primera igualdad, puedo igualar estas dos expresiones, luego puedo igualar esta expresión con esta y finalmente puedo igualar esta con esta, ¿verdad? Entonces, voy a obtener ahí tres consecuencias de este teorema, ¿no? Ahora bien, para usar el teorema de los senos es necesario conocer los criterios de los triángulos. En este caso, debo saber, por ejemplo, lo que son lado, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si yo tengo lado, lado y ángulo, esto se puede resolver con el teorema de los senos. Y si yo tengo, por ejemplo, si yo tuviera ángulo, ángulo, lado, ángulo, también puedo resolver con el teorema de los senos. O bien, lado, necesito conocer lo que es el lado, voy a conocer un lado y luego puedo conocer un ángulo y después el otro ángulo, ¿verdad? Lado, ángulo, ángulo. Listo. Ahora sabemos que la suma de los tres ángulos es 180 y necesariamente para hallar el ángulo A necesito conocer el ángulo B y C, y si quiero hallar el ángulo B necesito conocer el ángulo AC, y de la misma forma con esto, con el C necesito conocer A y B. Ahora bien, voy a hacer el teorema de los cosenos. Dice que en todo triángulo el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman. Entonces este es un teorema que se lo puede demostrar. Entonces de la misma forma que el teorema de los senos, puedo hacer que acá tengo el lado A y su ángulo opuesto es este A mayúscula. Acá tengo el lado C minúscula y su ángulo opuesto va a ser C mayúscula. Y de la misma forma que acá tengo el lado B minúscula y su ángulo opuesto es B mayúscula. Entonces, de esto puedo despejar lo que es coseno del ángulo. Y acá tengo esta fórmula. Puedo hacer el despeje para hallar el coseno A, para hallar el ángulo A, para hallar el ángulo B y para hallar el ángulo C. Acá el coseno de A, el coseno de B y el coseno de C. Y para aplicar este teorema de los cosenos necesito saber lo que es el lado, ángulo, lado,
lado, lado. Necesito estos dos criterios, debo tener lado, ángulo, lado y lado, lado. Y sabemos que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Y el A, acá tengo, como de la misma forma la anterior, puedo despejar el A, puedo hallar el A conociendo estos dos datos, el B también conociendo estos dos, y el C conociendo estos otros dos. Ahora vamos a pasar a los ejercicios resueltos. Dice, resolver el siguiente triángulo oblicuángulo hallando sus medidas de los lados y los ángulos restantes. En este caso lo que voy a hacer es determinar, acá, ¿qué caso es? Esto es lado, ángulo, ángulo. Entonces vamos a ver, esto es lado, lado, ángulo y ángulo. Entonces en este caso tengo dos ángulos y tengo un lado y necesito hallar un ángulo y necesito hallar los dos lados. Pero para hallar el primer ángulo, como ya conocemos dos ángulos, es fácil determinar el tercer ángulo. Solamente tengo que restar 180 menos estos dos ángulos, ¿no? Entonces acá se resta menos 31 y menos 20 y el resultado te da 129 grados. Ahora bien, si quiero calcular el A, la medida de A, entonces voy a usar el teorema de los senos. ¿Qué me dice el teorema de los senos? Me decía que A sobre seno de ángulo de A es igual a B sobre el seno del ángulo B. ¿Por qué estoy utilizando esta expresión, esta ecuación? ¿Por qué la uso? Porque tengo el dato en B, tengo el dato de B minúscula y también tengo el dato de A. Es decir, que ya tengo lo que es B minúscula, B mayúscula y tengo A mayúscula. ¿Y qué quiero determinar? Quiero determinar A minúscula, que sería la medida del lado. Entonces, de acá, ¿cómo puedo determinar? Lo que ustedes tienen que hacer es despejar la letra A. Debo despejar la incógnita. La incógnita sería A. Debo despejar A. Y para despejar, acá tengo el seno del ángulo A. Esto debe ir al otro miembro a multiplicar. Como divide, al otro lado pasa a multiplicar. Entonces tendría B por el seno del ángulo A sobre el seno del ángulo B. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir los datos. B vale 210, A vale 129 y B vale 20 grados. Entonces todo esto lo debo introducir a la calculadora. Voy a usar la calculadora. Aquí está la calculadora. Acá tengo la calculadora y voy a introducir todo esto. Lo que tienen que hacer ustedes acá es lo siguiente. Vamos a utilizar esta tecla de la fracción y voy a anotar todos. Pero antes voy a programar, ¿verdad? Algunas calculadoras ya vienen por defecto. Tienen que ser Shift, Mode y deben ir a la tercera opción, que es el grado sexagesimal, 3, y ya está programada. Y de ahí ya no lo tienen que mover a la calculadora, ya no tienen que programar más. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a apretar esta tecla de forma de fracción y voy a introducir los datos. Acá tengo 210 y voy a multiplicar por el seno de 129, ¿verdad? Aquí tengo seno de 129, cierro paréntesis, esto es sobre seno de 20 grados. Acá tengo 20 grados. Cierro paréntesis. No es necesario que pongan el redondito en la calculadora. Esto ya lo reconoce porque ya lo hemos programado. Y lo único que tengo que hacer es hacer igual. Y acá tengo 477,16. Lo puedo redondear a 2, ¿no? Lo puedo redondear a un decimal o a dos decimales. En este caso lo voy a redondear a un decimal, que sería 477,2. Y ya he encontrado el lado A. Ahora, de la misma forma puedo calcular el C, pero siempre y cuando necesariamente tienes que tener los datos y uno tiene que ser la incógnita. La incógnita es la letra C, es la incógnita. ¿Y B tengo? Sí, tengo el B. También tengo lo que es el ángulo B, el B mayúscula, tengo el ángulo C mayúscula, entonces puedo hacer el despeje, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a despejar de esa ecuación lo que es la medida C.
Despejo. ¿Cómo despejo? Observen que el C está dividido sobre el seno del ángulo. Al otro miembro va a pasar a multiplicar, es decir, B multiplicado por el seno de C. Y por la simetría de la ecuación le doy la vuelta a la ecuación y voy a tener que B por sen de C sobre sen de B, mayúscula, ¿verdad? Y lo único que tengo que hacer es introducir esto a la calculadora, ¿verdad? Lo debo introducir esto a la calculadora y voy a tener el resultado. Ahora nuevamente usan esto, ya no es necesario programar porque ya lo programé. Utilizan esa opción y voy a marcar 210 multiplicado ¿por qué? Acá tengo por 31 grados, entonces 31 grados. No es necesario que, pero no he anotado lo que es la función trigonométrica importante, en este caso es seno de 31 grados y cierro paréntesis, dividido entre seno de 20 grados, 20 grados. Y me sale igual a esto, me sale 316,2328, ya varios decimales, solamente voy a tomar una coma decimal, voy a tener 316,2. Listo, y ya he encontrado el ángulo A y sus respectivos lados A y C. Ahora continuamos con el otro ejercicio. Acá lo que tengo es un triángulo, pero ¿qué caso es este? Este es el caso ángulo, lado, ángulo. Como ustedes han podido ver en matemática, ustedes sabían, ¿no? Que en este caso, acá tengo un ángulo, acá tengo un lado y acá tengo un ángulo. Esto sería ángulo, lado, ángulo. Y tengo como datos, ¿no? Acá tengo los datos. ¿Y qué es lo que debo hacer? Lo que debo hallar es el ángulo restante. Si tengo dos ángulos, lo primero que tendrían que hacer es hallar el ángulo, el tercer ángulo, ¿no? Si ya tengo como dato dos ángulos, necesito determinar el tercer ángulo. ¿Y cómo se determina? Lo que debo hacer es restar, ¿no? 180 menos el ángulo B y menos el ángulo C. Y al hacer esta operación voy a tener 105. Esto también lo pueden hacer en la calculadora, pero yo acá lo estoy poniendo. Ya tengo 105 grados. Ahora, para hallar el ángulo B, no el ángulo, perdón, para hallar el lado B, debo usar el teorema de los senos, que me dice, utilizo lo que es la primera ecuación que he despejado anterior. Aquí está. Teorema de los senos. Voy a utilizar esta. Lo voy a usar acá. Y aquí está, lo utilizo, ¿no? Estos nunca se deben olvidar. A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. O C. Estos lo deben, mejor si lo pueden memorizar, ¿verdad? O utilizar algo memotécnico. Entonces lo que debo hacer acá es despejar el lado B. Pero para despejar este seno del ángulo B debe ir al otro miembro a multiplicar. Como divide, al otro lado pasa a multiplicar. Va a ser A por seno de B. Y por la simetría de la ecuación le doy la vuelta. Es decir, va a ser A por seno de B sobre seno de A. Despejando la ecuación. Entonces lo único que tengo que hacer es introducir los datos. Una vez que haya introducido los datos, voy a tener el valor, ¿verdad? Entonces, podría comprobar con mi calculadora. Y vamos a obtener el resultado. Nuevamente utilizo la fracción, acá voy a poner 10 multiplicado por seno de 45 grados. Y lo voy a dividir sobre el seno de 105 grados. Y esto es igual a esto, me da este número, pero ustedes no se olviden apretar esta tecla que es de un número decimal a fracción o de decimal a un número radical, ¿verdad? Entonces esto lo expreso en forma decimal y sería 7,32 y acá coloco 7,32 metros, ¿verdad? Acá tenía metros, entonces aquí en mi dato tendría que tener metros, ¿verdad? Metros. Y acá voy a tener, de la misma forma, acá tengo 7,32 y ya he encontrado el lado B. Y de la misma forma calculo el lado C. El lado C. Y utilizando el teorema de los senos. Ahora acá la idea es despejar el C. Y ya que tengo el dato A, tengo el ángulo A y tengo el ángulo C, también en mayúscula, ¿verdad? Entonces de acá despejo el C. Esto va a pasar al otro lado a multiplicar. Va a ser A
por el seno de C dividido entre el seno de A. Es lo que tengo acá y voy a introducir esto también a la calculadora. Voy a introducir, ¿y qué es lo que tengo acá? Voy a colocar acá 10 multiplicado por el seno de 30 grados, seno de 30 grados. Y esto lo voy a dividir entre seno de 105 grados. Y esto me da igual a, me da este número, ¿no? En forma, esta es en forma de radical, diferencia de radicales. Y acá lo que debo hacer es apretar esto, esta tecla de un sistema a decimal. Entonces en este caso sería 5,176, ¿verdad? Tengo varios dígitos, entonces los redondeo acá, sería 5,18 metros. Y por lo tanto termina el ejercicio. Ahora me voy al último ejercicio, al tercer ejercicio, y me dice resolver el siguiente triángulo oblicuángulo hallando sus medidas de los lados y ángulos restantes. Acá tengo, observen, acá tengo 3 lados y esto es lado, lado, lado. Entonces acá tengo 3 lados y debo hallar sus 3 ángulos. Y si tienes lado, lado, necesariamente necesitas el teorema de los cosenos. Y utilizo el teorema de los cosenos. ¿Saben cuál es el teorema de los cosenos? Y acá voy a utilizar una de sus consecuencias del teorema de los cosenos. Acá está. Coseno de A va a ser igual a todo esto dividido entre esto, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es sustituir los datos. Acá tengo A, B, C. Sustituyo. El B vale 9, el C vale 10 y el A vale 7. Y todo esto lo debo introducir a la calculadora. A ver, vamos a introducir esto a la calculadora. Introduzco esto a la calculadora. Y no se olviden que acá tengo modo fracción, entonces es mejor escribir modo fracción. Acá voy a apretar 9 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 7 al cuadrado dividido entre el doble producto por 9 por 10. El paréntesis obviamente es la multiplicación, ¿verdad? Y ahora hago igual y tengo esta expresión. Tengo 0,73333, es un número periódico, pero acá no termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque acá solamente tengo lo que es el coseno de A vale 0,73. Ahora debo despejar el ángulo A mayúscula. Entonces para despejar, saben que la función coseno al otro miembro pasa con de arco coseno o coseno a la menos 1, arco coseno, ¿verdad? Entonces esto nuevamente voy a utilizar la calculadora y voy a hacer lo que es sacar el arco coseno. Voy a sacar shift arco coseno de 0. En vez de la coma decimal anoto el punto 73 y esto es igual a 43,1, ¿no? grados. Y de la misma forma hallo el ángulo B, ¿no? Calculo, y no se olviden hallar el arco coseno y voy a determinar el otro ángulo. De la misma forma puedo hacer el cálculo de C, puedo utilizar también coseno de C, pero prefiero evitar muchos cálculos y prefiero hacer lo que es, si ya tengo dos ángulos, el tercer ángulo solamente es restar 180 menos estos dos ángulos y acá voy a tener el tercer ángulo. Y por lo tanto, se ha terminado el ejercicio.